La Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, Señor, transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús.
Qué preciosa mañana en este domingo encontrarnos dándole gracias al Dios Todopoderoso, porque Él tiene un propósito grande en nuestras vidas. Gracias porque nos permites entrar a tu señal del internet. Gracias porque también con gozo y alegría tú recibes este mensaje de la palabra de Dios. Y también a todos aquellos que hoy están celebrando el Día del Amor y la Amistad, que recuerden que nuestro mejor y único y grande amigo es Jesús de Nazaret, que Él entregó todo por nosotros para que hoy le rindamos homenaje, honor. También en esta mañana quiero que dispongas tu corazón. Les habla Silvio Reyes de Iglesia Internacional, Casa de Oración Renovación Cristiana. Queremos que Dios nos ministre, queremos que Dios nos hable, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. La crisis de la pandemia, las situaciones económicas, las situaciones sociales, políticas, están creando mucho temor en el pueblo. La palabra de Dios dice que en estos tiempos en los que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Pero a raíz de que son tiempos peligrosos, Dios también está para cuidarnos. Dios está para ayudarnos, para guiarnos. También la palabra nos enseña en el libro de Mateo capítulo 24 que apenas estamos comenzando tiempos de dolores. Y el mensaje que hoy te hablaré se llama el favor de Dios nos libra y nos enriquece. El favor de Dios nos libra y nos enriquece. Vamos a orar primero antes de entrar al tema, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que este mensaje que llega a ti no llegue estéril, que tenga un efecto espiritual que transforme tu vida. Así donde tú estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ora delante de Dios y di: Padre Santo, Rey de la Gloria, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana venimos delante de ti a honrar tu nombre, a glorificarte, a decirte, Señor, que a pesar de las adversidades, que a pesar de las crisis, que a pesar de los temores, que a pesar de las depresiones, de las preocupaciones, aún de las enfermedades, nosotros te honramos, te amamos, Señor, porque por amor al mundo enviaste a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él, sea salvo. Gracias, Señor. Gracias porque queremos que este mensaje llene y llegue a muchas vidas, Señor. Hoy necesitamos esa palabra, hoy necesitamos ser guiados, Señor, y queremos, Señor, que nos formes conforme a hombres y mujeres de estos tiempos, hombres y mujeres esforzados, adoradores en espíritu y en verdad, hombres que están levantando una iglesia, la iglesia de Jesucristo de estos tiempos del fin, con valor, con valentía, hombres y mujeres que están enfrentados, Señor, a conseguir el propósito tuyo, porque sabemos que las tinieblas no nos vencerán, porque sabemos que las tinieblas, por más que nos amedrenten, por más que nos inflijan miedo y temor, tú solo los puedes derrotar, Señor. Hoy, delante de ti vengo, Señor, a proclamar esa bendición, a proclamar esas buenas nuevas delante de tu pueblo, para que te busquen tu rostro, para que se humillen, para que se arrepientan y sean movidos, Señor, a ese nivel que solo tú los llevas a tus hijos. Hoy también vengo a ceñirme los lomos con la verdad, a colocarme la coraza de justicia, a calzarme los pies con el evangelio de la paz, a tomar el escudo de la fe para apagar todo dardo del maligno, a colocarme el yelmo de la salvación y sobre todo a tomar la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, para que cuando oremos los unos por los otros, lo hagamos con denuedo, Señor, no con palabras de hombres, sino con tus santas palabras. Desde ahora también pedimos que aquietes toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu de toda preocupación,
de todo temor. Mientras tú ministras, Señor, fluyen las señales del internet para que muchos sean sanados, para que muchos sean restaurados, para que muchos sean liberados y también para que muchos sean prosperados en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, en esta mañana vamos a hablar sobre el favor de Dios nos libra y nos enriquece. Y vayamos al Antiguo Testamento, al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 9. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar y en Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Cuando miramos nosotros a este precioso personaje bíblico, el rey Josafat, nos vamos a enterar de cosas preciosas. Y nos dice que Josafat era hijo del rey Asa. Y Asa, dice la palabra de Dios, que caminó perfecto delante de Dios. Qué hermoso saber muchas veces que nuestros padres biológicos, en este caso, en el caso de Asa, era un padre que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando tú, padre, cuando tú, madre, caminas conforme a la voluntad de Dios, el favor de Dios va a llegar a ti, pese a lo que pese, circunstancia que estés pasando, momentos que estés pasando. Dios siempre va a estar ahí, cuidándote. Y dice que Asa había hecho cosas que agradaban a Dios. Aún vivió un tiempo de paz, siendo próspero, siendo bendecido, siendo un hombre totalmente temeroso de Dios. Y ya a la edad avanzada y también por motivos de enfermedad, Asa muere. Y la palabra de Dios nos dice que en lugar de Asa o Asab, dice que reinó su hijo Josafat, el cual se hizo fuerte contra Israel. Estaban divididos. A raíz del rey Salomón, la Israel se había dividido en dos reinos. El uno era el reino de Judá y el otro era el reino de Israel. Y dice que en este trabajo puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierras de Judá y asimismo en todas las ciudades de Efraín. Y Jehová estuvo
Josafat, porque éste anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Es decir, que no amaba la idolatría, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por lo tanto, hermanos, imagínense, dice que Jehová confirmó el reino en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Qué hermoso saber que en tiempos de crisis, que en tiempos tan difíciles, nosotros tengamos dirigentes, hombres, mandatarios, locales, departamentales, nuestros presidentes, que caminen en el temor de Dios, que caminen en la justicia de Dios, que postren sus rodillas delante de Dios y clamen delante de Dios. Qué hermoso saber que esta nación, estos hombres, buscan el reino de Dios, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los va a respaldar en todo. Dice que la convirtió en una Israel totalmente próspera, llena de bendición. Además nos cuentan en este pasaje de Crónicas 18 que él colocó jueces, hombres que le ayudaran a dirigir la nación, pero hombres con temor. Qué hermoso sería ver una nación como la nación que vivió en la época del rey Josafat. Esa Israel llena de bendiciones, esa Israel llena de poder, de autoridad. A pesar de esas bendiciones, a pesar de lo que estaba pasando, cuenta la palabra de Dios que enemigos que vivían alrededor de Israel no estaban contentos. Jamás las tinieblas va a estar contenta o contento cuando tú, hombre y mujer, te comprometas con Dios. Él va a hacer todo lo posible para destruirte, va a hacer todo lo posible para destruirte, para devorar todo lo que tú tienes y hasta muchas veces tratar de matarte. Estos dos pueblos enemigos como Moab y Amón no eran cualquier pueblo. Estos sabían que tenían un poder económico, que tenían un poder militar y querían amedrentar a todo el pueblo de Israel. Ahora, como antecedente, tanto Moab como Amón, estos pueblos procedían de las hijas de Lot, que fue sobrino de Abraham. Cuenta las Santas Escrituras en el libro de Génesis, que un día ellas emborracharon a su padre Lot y cometieron incesto con él y tuvieron 2 hijos, Moab y Amón. Esta descendencia de las hijas de Lot jamás aprendieron a caminar en el temor de Dios, jamás aprendieron a caminar en los mandamientos de Dios, jamás aprendieron a caminar en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Se habían vuelto fuertes, se habían vuelto poderosos, de pronto hasta desafiantes. Aquí dice que se unieron estos 2 pueblos hermanos. ¿Para qué? Para atacar a su pariente Judá. Ahora, cuando el rey Josafat se entera de la situación que estaba pasando, se entera de que estaba sitiado, nos cuenta la palabra que él tuvo temor. Hoy en día todas las naciones están asustadas con la pandemia, con el COVID-19. Unos están buscando la vacuna que va a curar estas enfermedades, y la va a ver, pero las contraindicaciones que esto tiene, no sabemos cuáles irán a ser los resultados en toda la humanidad. Nuestros mandatarios, nuestros dignatarios, sometidos a fuertes presiones hoy en día, se han olvidado de Dios, la mayoría de ellos. Buscan por medio de sus consejeros, por medio de las personas que los dirijan, buscan ellos buscar solución que muchas veces no está en sus manos. Los hospitales colapsaron, la economía se fue para pique, los problemas sociales, los problemas económicos, sociales, familiares hoy en día se han totalmente desbaratados.
Entramos en tiempos tan difíciles como dice la palabra de Dios. Pero lo que hizo este primer mandatario, por así decirlo, que representa hoy en día, Josafat, fue de que él se puso a orar y a ayunar ante Dios. Era un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que sabía que sus antepasados, desde David y su padre Asaf, eran hombres que buscaban la presencia de Dios, que buscaban el rostro de Dios, que no eran religiosos, que no eran religiosas, que no eran idólatras, sino que con el temor y el temblor de Dios caminaban, llevando al pueblo al arrepentimiento, llevando al pueblo a que sean justos, a que sean equitativos. Y el rey Josafat, a pesar de que tenía miedo, lo primero que hizo fue buscar en oración y ayuno el rostro de Dios. ¿Cuánta falta nos hace hoy en día? ¿Cuánta falta nos hace que como padres de familia, que como hombres públicos, bien sea de iglesia o bien sea de política o de administración, no sé, qué falta hace que sigamos un ejemplo como Josafat y postremos rodillas delante de Dios y ayunemos y busquemos la presencia de Dios? Ahora, no bastó eso. La palabra de Dios nos dice, en el pasaje de 1 al 9, en el versículos del 1 al 9 del capítulo 20, nos dice que el rey Josafat llevó al pueblo a ayunar y a orar para pedir socorro con desesperación. Josafat reconocía que el dominio de todos los reinos, que el dominio de todo lo que está a su alrededor no dependía de él. Él no podía hacer absolutamente nada. Hoy en día la ciencia está tratando de decirle a Dios que Dios no tiene nada que ver en esta situación, que el virus, el coronavirus va a ser sanado y va a ser restaurado con las medicinas que ellos hagan. Y mientras tanto el orden mundial con hegemonías de hombres y mujeres que quieren someter a la raza humana a su capricho hasta el punto de enajenarlos mentalmente para que no piensen, para que no busquen a Dios, para que sean unos soldados más en una economía totalmente perdida, en una sociedad totalmente desbaratada. Y es ahí donde estos hombres como Josafat, movidos por el amor hacia Dios, por la confianza en Dios, llevan al pueblo a buscar el rostro de Dios. No como la iglesia tradicional que saca a los santos a pasearlos por ahí, sino que esto es de sabiduría, esto es de conocimiento, es de saber que si nosotros, como dice también la palabra de Dios, buscamos el rostro de Dios, nos humillamos, Él nos va a sanar, nos va a restablecer. Pero la gente no quiere hacer eso. Los padres de familia, las familias totalmente divididas, hoy no saben qué hacer, desesperadas en buscar un sustento, pero jamás se han puesto a pensar que si ayunan y oran y buscan la presencia de Dios, Dios los va a socorrer. ¿Por qué? Porque cuando tú ayunas, cuando tú oras, estás reconociendo el dominio pleno de Dios sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones. Es más, Josafat le recuerda a Dios su pacto con Abraham y le encomendó todo el juicio a Dios. Ante la situación que estamos viviendo, ante la crisis económica que estamos viviendo, solo nos queda confiar en Dios, buscar el rostro de Dios, porque Dios es el único quien puede actuar, es el único que puede hacer posible lo imposible. Vamos mucho más adelante. Ahora nos vamos al mismo libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, del 13 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 17. Espero que estés siendo edificado y edificada con este precioso mensaje. Y la palabra dice así, porque aquí nos va a enseñar en estos pasajes, en estos versículos, que debemos de caminar confiados en Dios frente a cualquier tipo de problemas. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 13: y toda Judá estuvo en pie delante de Jehová
con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí, ojo, Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Todo el pueblo estaba ansioso esperando una respuesta de Dios, esperando una respuesta divina. Y se iba a dar esa respuesta, hasta que Dios habló a través de un profeta, Jahaziel. Aquí se nos cuenta el linaje profético de este siervo de Dios. Y dice que el Señor lo tomó a él. ¿Por qué no tomó a los principales? ¿Por qué no tomó al mismo Josafat? Dios puede tomar a la persona que menos pensamos para recibir un mensaje de él. Y le dice el Señor a través del Espíritu Santo, a través de Jahaziel, y le dice: en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 13 al 17, leemos: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Era Dios diciéndoles que Él pelearía por su pueblo. ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta aflicción? ¿Es que acaso tú no confías en Dios? ¿Es que acaso Dios no va a pelear la batalla por ti? Él solo te pide que ores, te humilles, lo busques a Dios en ayuno y oración y en adoración. Y Dios hará las victorias más grandes, porque Dios sabe que Él no nos va a dejar solos, porque Dios sabe que Él va a pelear la batalla. Sí vivimos tiempos difíciles, sí vivimos tiempos apocalípticos, sí vivimos tiempos de juicios, y los tiempos se acelerarán cada día más, vendrán cosas más terribles, pero Dios peleará la batalla por ti y por mí. No temas, no te asustes. Es que usted no conoce mi situación económica, dirán. Es que usted no sabe que yo perdí mi trabajo, es que tú no sabe que debo arrendamientos, es que no sabe que no tengo cómo pagar el colegio de mi hijo. Sí lo sé, pero confía en Dios, no temas. Humíllate y obedece a Dios, y ponte a orar, ponte a ayunar, y vas a ver el poder de Dios actuando sobre tu vida. Y les dice Dios que debían de estar quietos, que no debían de levantarse, a pesar de que esto es una guerra tan sobrenatural, una guerra tan, lo que se da en el mundo espiritual. Ahora, al recibir las promesas de Dios, todos nosotros ponemos en marcha nuestra fe. En estos tiempos en donde hemos estado 4, 5, 6 meses y no sabemos cuánto tiempo más estaremos en cuarentena, Dios está probando nuestra fe. Dios nos está formando de tal manera que cuando salgamos a nuestras vidas cotidianas, proclamemos al pueblo y le digamos que Dios tiene bajo control de todo, que no temamos, que no nos amedrentemos, que solo oremos y clamemos a Dios, porque es en la crisis donde se van formando los guerreros.
Es en la crisis donde Dios está levantando esos hombres victoriosos, esas mujeres adoradoras en espíritu y en verdad, que van a sacudir naciones, que van a sacudir pueblos. Sabemos que esta es una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios mismo. Pero Dios dice: no temáis y os amedrentéis. No es vuestra la guerra, sino la de Dios. Entonces, Dios conoce muy bien lo que tú estás pasando. Dios conoce muy bien lo que tú estás viviendo. Dios sabe que como pueblo de Dios, vamos a estar siempre respaldados. Y Judá tenía un respaldo en su rey, en su primer representante, en Josafat. Dice que era un rey fiel, que era un rey piadoso, que adoraba a Dios y se apartaba de los dioses ajenos, aunque el pueblo, imagínense, sacrificaban en los altos lugares. Este hombre sabía a quién servir. Este hombre sabía de quién depender. Este hombre sabía de que si se metía con Dios, las victorias iban a llegar. El pueblo, ignorante de ellos, dice que sacrificaba en lugares altos a la idolatría, pero este hombre no lo hizo. Por eso, hermanos, cuando tenemos hombres temerosos de Dios, cuando hay mujeres temerosas de Dios, cuando el favor de Dios toca a estos hombres y estas mujeres, son prósperos en todas las áreas: económica, espiritual, material, ministerial, como tú quieras, porque Dios conoce el corazón de ellos. Y con el rey Josafat no era la excepción. Él hacía todo conforme al corazón de Dios. ¿Y Dios qué pasa? Que lo apoyaba, lo respaldaba. A ti, hombre o mujer, que tienes un cargo, a ti, hombre o mujer, que tienes una responsabilidad, no solo en tu casa, sino en tu trabajo y en tu ministerio, humíllate y obedece a Dios. Aprende a caminar con Dios. Depende de Dios. Si el mundo está patas arriba y se convulsiona, tú no sigas esos ejemplos de ellos, sino que apártate, porque Dios mira cómo estás tú. Y Josafat era prosperado absolutamente todo. Y Dios le dijo: tranquilos, no se preocupen, mía es la batalla. Esa guerra no la tienen que pelear ustedes, yo la voy a pelear. Y ellos se convierten en esos testigos presenciales del poder sobrenatural de Dios. En estos tiempos tan difíciles que también nos ha tocado vivir, y gloria a Dios que nos ha permitido vivir, vamos a ver la grandeza y el poder de Dios derrotando a muchos enemigos de Dios, a muchos enemigos de la iglesia, a muchos enemigos del pueblo de Dios. Los vamos a mirar. El apóstol Pablo sabía que por sus propios medios él no podía pelear sus batallas. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 31 al 33, el apóstol dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, hermanos, si Dios está contigo, ¿quién podrá vencerte? Si Dios está contigo, los problemas, las dificultades, las enfermedades, las deudas que estás pasando, Dios te va a ayudar a superarlas, porque Dios no te va a dejar solo, porque al que cree todo le es posible, al que confía en Dios todo le es posible. Mira lo que dice en el versículo 32 del mismo capítulo 8 de Romanos: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Ahora, continuando con el estudio de Crónicas, preciosa enseñanza, espero que estés edificado, espero que te estés alimentando de ese poder espiritual de Dios que solo le da a sus hijos. Hoy el Señor tiene ese mensaje.
de no temor, de no vivir amedrentados, de no vivir sin esperanza, sino confiar en Dios. Y sigamos el ejemplo del rey Josafat. A todos nuestros políticos, a todos nuestros dignatarios, a todos nuestros representantes, que se arrepientan y busquen ejemplos como Josafat, para que la vida y los tiempos cambien. En 2 de Crónicas 20 al 22 leemos lo siguiente. Aquí vamos a hablar sobre la adoración que nosotros hacemos a Dios y obtendremos la victoria. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Josafat nos anima, hermanos, a que como pueblo de Dios, a que como hijos de Dios, creamos en Dios, creámosle, y seremos nosotros prosperados, seremos nosotros salvados, seremos nosotros liberados, seremos nosotros esos hijos fieles que en medio de la crisis, en medio de la situación, le creamos a Dios. Y aquí el Señor nos dice que es a través de el profeta Jazaziel. El profeta Jazaziel les dijo al pueblo que no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Creed a los profetas y seremos prosperados. Creamos. Dice que el rey puso a los músicos y cantores que alabasen y adorasen a Jehová, y el resultado fue impactante, hermanos. Aquí, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En otras palabras, creó en ellos confusión. Estos hombres que ahorita tratan de desestabilizar al mundo con su dinero, con su poder y su influencia, el peso de Dios les puede caer y los puede confundir y los puede borrar hasta de la faz de la tierra. Hoy el Señor nos está diciendo que como Josafat tenemos que vivir animados, vivir y creer en Dios, porque si nosotros le creemos a Dios, seremos prosperados en todo aquello que nos dijo o que dice el profeta. En Filipenses, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, encontramos lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú y yo aprendemos a caminar en Dios, cuando tú y yo escuchamos el mensaje profético que Dios hizo a través de Jazaziel, y que lo hará hoy en día a través de muchos profetas, debemos de creerle a Dios. No temáis y os amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En otras palabras, sí estamos viviendo tiempos de crisis, sí estamos viviendo en tiempos tan apremiantes, tiempos de juicio, tiempos del fin, porque todo se está acelerando. Pero eso no quiere decir para que tú te aceleres, para que tú te llenes de temor y no hagas nada, para que tú te llenes de angustia, de desesperación y vivas más ahondonando tu crisis. No, Dios no quiere que suceda eso. Dios quiere que seas esforzado, que seas valiente, que te levantes,
que ayunes, que ores, que busques el rostro de Dios en estos tiempos. No sea que los juicios de Dios, dice, que nos sorprendan como un ladrón en la noche, vendrá el juicio de Dios. Y si tú no estás preparado, si tú no estás preparada, hoy se nos está animando a que vayamos a la iglesia, que busquemos los templos, que busquemos el rostro de Dios. Porque si tú oras y ayunas y te metes con Dios, Dios no te va a pasar, no, Dios no te va a hacer pasar la crisis que estamos pasando y que las naciones enteras, cuando no buscan el rostro de Dios, la están viviendo. Dios quiere cuidar a sus suyos. Dios quiere cuidar a sus hijos. Dios totalmente está en control absolutamente de todo. ¿Y qué pasó con estos hombres? Estas tribus, estos ejércitos de Moab y Amón, que contra Israel querían atacarlo, se volvieron y se mataron entre ellos mismos. Se atacaron los unos con los otros, hasta matarse ellos entre ellos mismos. Esto fue una batalla tan sobrenatural, hermanos, que no hay explicación de cómo sucedió eso, sino es a través de la revelación que Dios nos hace por medio del Espíritu Santo. Es una guerra tan rara. Cuando cada vez que estudio este pasaje bíblico, encuentro de que Dios se mueve de manera sobrenatural. Y en el libro de Salmos 91, conocido por la mayoría de todos ustedes, en el Salmo 91, de los capítulos, de los versículos 7 al 11, dice esto: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. En el nombre precioso de Jesús. Dios es tu protector, hermanos. Dios es tu protector, hermanas, de todos sus hijos que le aman, que le obedecen, que se sujetan a Él. Porque si tú aprendes a caminar en la fidelidad de Dios, porque si tú aprendes a caminar como caminó Josafat, no vas a vivir en angustia. Y muchos te mirarán y muchos te dirán qué es lo que tú tienes, porque tú vives una vida tan cómoda, porque tú vives en gozo, en paz, en medio de la crisis y del dolor y de las cosas que se están avecinando. Es porque Dios, como dice el Salmo 91, 7, dice que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Ciertamente tú mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos, el pago por la infidelidad, por ser desleales contra Dios, por ser mentirosos, idólatras, homicidas, adúlteros, fornicarios, mentirosos. Esos juicios caerán sobre aquellas personas, pero cuando tú caminas conforme al temor de Dios, no siendo un religioso o una religiosa, sino también teniendo misericordia. Por eso Dios nos está colocando a hombres y a mujeres para que prediquemos a través del internet la palabra de Dios y que llegue a los últimos lugares, rincones del mundo. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios, el amor, porque Dios quiere que nadie se pierda y que todos sean absolutamente salvos. Y para terminar, en el mismo libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 25 al 30 leemos: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no las pudieron llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso tomaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta el día de hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat
a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Vemos que los que querían acabar con el pueblo de Dios, que los que querían asustar y amedrentar al pueblo de Dios, que los que querían crear zozobra, angustia, temor al pueblo de Dios, Dios mismo los había destruido. Y es más, estos dejaron sus riquezas en manos de Israel. Me sorprende que estos fueron tan vestidos con sus mejores joyas, sus mejores atuendos, sus mejores riquezas, que ¿para qué? Para otorgarlas a los hombres justos, como era el pueblo de Israel. Estos hombres, dice que tanto Moab como Amón dejaron todas sus riquezas al pueblo de Israel, y que no bastó un solo día, tuvieron que utilizar 3 días para llevar esos tesoros a la casa de Dios. Y al 4.º día, el rey y todo el pueblo de Judá hicieron una fiesta tan preciosa a Dios en el valle de Beraca, que significa el valle de la bendición. El Señor no quiere que tú vivas con temor. El Señor no quiere que tú vivas amedrantado o amedrantada, angustiada, en escasez, en pobreza, en ruina o en enfermedad. Él quiere llevarte a ese valle de la bendición, ese valle donde hombres como Josafat, siendo un dirigente sabio, temeroso, lleno de Dios, que no solo ayunó él, no solo oró él, sino que llevó a todo un pueblo, hoy en día la iglesia, para que se levante esa iglesia, y declare las buenas nuevas de Cristo, y le diga a todos estos hombres, a todos estos sistemas, que tenemos un Dios que hace la guerra por nosotros, un Dios que no nos va a hacer escasear de nada, un Dios que no va a permitir que tú y yo vivamos en angustia y en temor. Pero Dios lo único que demanda es que tú cambies tu corazón, que seas un hombre y una mujer con compromiso, que no tomes lo que hablamos como algo pasajero, que lo tomes en serio, porque no sabemos que sea el último momento que tú estés caminando sobre la faz de la tierra, porque no sabemos qué es lo que va a venir en unas 2, 3, 4 horas. Solo buscar el rostro de Dios, solo buscar la presencia de Dios, solo movidos al arrepentimiento verdadero, es donde Dios tomará carta sobre el asunto y nos dará la victoria. Porque Dios sabe lo que significa que el pueblo viva en escasez, que el pueblo viva en pobreza, que el pueblo viva en deudas personales. Pero Él quiere liberarnos de todo ello. Él no quiere que vivamos en angustia. Él va a abrir todas las puertas de una manera sobrenatural, como la victoria y la guerra que Él hizo. Porque Él les dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y por último, en Eclesiastés 2:26 nos dice: miren que todo depende de Dios, no de la suerte ni de nuestra habilidad, pero esto es para el esforzado y valiente, que ama y obedece y sirve a Dios. Hermanos, el temor de Dios cayó sobre todas las naciones enemigas y mostraron que tenemos un Dios magnífico, protector, esforzado. El reinado de Josafat fue de paz. Aquel temor que en un principio había experimentado el rey se convirtió en una victoria y en una gran bendición. No solo para el rey, sino para todo el pueblo de Judá. Porque, hermanos y hermanas, este es el resultado de la fe y la búsqueda de Dios, a quienes confían en Dios hasta el último momento de su vida. Hasta el último momento de su vida.
Hagamos en estos tiempos tan difícil que nos ha tocado vivir, hagamos de Dios nuestro escudo, nuestro protector por medio de Jesucristo, y confiemos plenamente en que esta batalla y esta guerra la ha ganado Dios desde los cielos. Apoyemos y oremos por nuestros dignatarios, apoyemos y oremos por nuestro alcalde, por nuestro gobernador, por nuestro presidente, por Israel mismo, por los presidentes de las naciones del mundo, por el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Oremos por ellos porque ellos tienen una responsabilidad muy difícil. Nuestro presidente Iván Duque es difícil lo que tiene que gobernar. Lo que le ha tocado, eso es muy difícil. Esta pandemia desestabilizó toda la economía, desestabilizó todo. Y Dios quiere que si nosotros oramos por nuestros dignatarios, por nuestros representantes, por hombres en eminencia, no solo político, sino administrativo, judicial y eclesiástico, vamos a ver el favor de Dios. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Repito, Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La Biblia nos enseña que lo que estamos viviendo físicamente, esto es temporal, somos pasajeros en esta vida. Lo único que nos queda es agradar a Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida, orando los unos por los otros, intercediendo por todos. Y así vamos a mirar que nuestra ciudad, primero que nuestra vida, que nuestra casa, que nuestro barrio, que nuestra ciudad, que nuestro departamento, que nuestra nación va a ser apoyada y respaldada por Dios. Solo Dios quiere eso. Dios no quiere muchas cosas. Más que holocausto y sacrificio, Dios nos demanda es nuestro corazón. Qué hermoso mensaje el que acabamos de recibir de parte de Dios. Solo Dios quiere que tú y yo aprendamos a confiar en Él, aprendamos a depender de Él, como lo dijo el profeta, quien Dios utilizó. No temáis y os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así que te invito a que bajes tu cabeza y cierres tus ojos y declaremos delante de Él y le digamos: Señor, gracias por este mensaje que tú nos has dado, Señor. Gracias porque había caminado en temor, en angustia, porque mi futuro parecía incierto. Las puertas se me cerraron, Señor. Económicamente no estoy bien. Emocionalmente y afectivamente tengo conflictos con mi casa. Mas sin embargo, hoy entiendo, Señor, que esta batalla no es mía, sino tuya. Pero tú me demandas a que me humille, a que obedezca, a que ore, Señor, a que ayune, a que viva activamente en las obras de mi iglesia, Señor, de tu iglesia. Hoy, Padre Santo, te pido perdón por haber tenido temor, desconfianza. Hoy comprendo que si yo vivo confiando en ti, mi fe crecerá cada día más, Señor. Yo sé, Padre Santo, que somos débiles, pero tú nos fortaleces. Tú has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que el que crea en Él sea salvo, Señor. Clamamos, Señor, por nuestras naciones. Clamo por mi alcalde. Ora por tu alcalde. Clamo por el alcalde, el doctor Germán de la Rosa. Señor, tú cuidas a este hombre. Permítele que sea rodeado por hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Oro por mi ciudad, Padre Santo. Oro por todos los hombres, las mujeres y los niños, Señor. Oro por todas las necesidades, Padre eterno. Ayúdanos a postrar rostro delante de ti en ayuno y oración para mirar tu grandeza, Señor. Oro por nuestros pastores. Oro por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia que nos están viendo, Señor, por cada uno de los hombres y las mujeres que nos ven en diferentes partes del mundo. Oro por ellos, Señor. Oro por nuestro gobernador, John Rojas. Bendícelo, Señor. Cuídalo, protégele, dale sabiduría. Permite que este hombre esté rodeado por hombres temerosos de ti, Señor.
porque el buen ejemplo de nuestros dignatarios también será un buen ejemplo en que el pueblo pueda seguir, Señor. Yo te entrego, Señor, te entrego nuestro departamento, nuestro estado, nuestra provincia, desde el norte, desde el sur, desde el oriente y desde el occidente, Padre Santo. Perdona los pecados de nuestros pueblos, Señor. Perdona nuestras faltas, Padre eterno. Oro, Padre Santo, por nuestra nación, por el presidente Iván Duque, Señor. Bendice a este joven presidente, dale sabiduría, dale consejo, que se humille delante de ti como lo hizo Josafat, para que reciba la bendición del cielo, Señor, para que él esté asesorado con hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Oro por mi preciosa Colombia, oro por las naciones que están alrededor de nosotros, hombres y mujeres temerosos que escuchan estos mensajes. Bendícelos, Señor, apóyalos, transfórmalos, sánalos, libéralos. Dales la salvación, Señor. Oramos por el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, Señor. Él está haciendo una batalla, una guerra espiritual difícil entre el bien y el mal. Dale esa victoria, Señor. Necesitamos esa victoria en Estados Unidos, Señor. No queremos que hombres con poder nos manipulen, nos dominen y nos conviertan en personas totalmente inútiles, llenas de temores, de resabios, Señor. Queremos, Señor, estas naciones para Cristo Jesús, levantadas en Cristo Jesús, fortalecidas en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Solo tú nos puedes ayudar, porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén, amén, amén. Así que escucha estos mensajes. El único propósito que nosotros tenemos es compartir la palabra de Dios. No buscamos más. Solo que la bendición de Dios venga sobre ti, sobre tu casa. Confía en Dios. No te dejes amedrentar por las noticias, por lo que escuchas. Confía en Dios, porque esta guerra no es nuestra, sino la de Dios. Sé que es una guerra espiritual que se ha desatado en todos los rincones del mundo y vendrán tiempos muy difíciles. Pero al que cree en Dios, Dios no lo abandona y Dios lo cuidará. Vamos a bendecir a la iglesia con la bendición sacerdotal de que habla la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amantísima casa de Dios, amantísimo pueblo de Dios, que esta semana que iniciamos es una semana de bendición. No se dejen amedrentar, no se dejen asustar. Confíen en Dios, porque esta guerra no es nuestra, sino la de Dios. Así que yo los bendigo y espero que nos podamos volver a ver en un próximo programa. Bendiciones. La Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana te espera en la carrera 31, número 2066, Barrio Las Cuadras, Pasto, Nariño, Colombia. Contactos 321-731-4827 y 350-247-1408.